Modelado de una red de costo mínimo. Básicamente se tiene un problema donde se requiere minimizar el costo total sujeto a la disponibilidad y demanda de algunos nodos. Recuerden que estos nodos pues no necesariamente tiene que ser una red física, puede ser una red, digamos, como por ejemplo un centro de demanda versus un lugar de oferta. Y la conexión superior de flujo a través de cada arco. Formule el problema de flujo de costo mínimo para la siguiente red, donde cada par ordenado en las aristas corresponde a costo y capacidad. El dibujo de la red sería este. Recordemos que este es el modelo más general de las redes, es decir, todo el resto de redes son parte o un caso especial de este tipo de red, así que teniendo claro esta red vamos a tener muy claro todo lo de redes. Recordemos, para la red de costo mínimo, entonces básicamente queremos minimizar el costo de llevar un flujo de un nodo o unos nodos iniciales a unos nodos finales. No necesariamente tiene que ser uno, pueden ser varios, y no necesariamente tiene que haber una restricción de igualdad. Ahorita más tarde, cuando planteemos el modelo, vamos a mirar eso. No se debe superar la capacidad de los arcos. Todo lo que entra a un nodo debe salir de ese nodo, a menos que se indique lo contrario. Hay casos en los que hay acumuladores o uno puede llevar hasta cierto punto, dejar cositas ahí en ese nodo. Debo suplir la demanda en los nodos y no debo superar la oferta de los nodos. En este caso pues tenemos una oferta de 20 y una demanda de 5 y 15, así que básicamente vamos a tener que utilizar toda la oferta para cumplir con la demanda. Entonces, básicamente el modelado sigue el mismo procedimiento, las variables, revisar unidades, función objetivo, restricciones, y se busca optimizar la distribución o cómo fluye lo que se mueve a través de la red. Entonces, ¿cuáles serían mis variables? Mis variables es la cantidad de flujo en unidades, en este caso, que va del nodo I al nodo J. Recuerden que el flujo no necesariamente tiene que ser, digamos, como un agua fluyendo, sino puede ser transporte de cosas, transporte de personas o cualquier otra cosa que se pueda simular a esto. La función objetivo sería básicamente minimizar. Entonces vamos a tener los costos en cada uno de los arcos. Entonces, digamos, por ejemplo, llevar una unidad de 1 a 3 vale 4, y básicamente cada uno de esos arcos tiene un costo. Entonces básicamente vamos a minimizar los costos que requiere llevar la cantidad de la oferta en el lado 1 a los nodos 4 y 5, que es donde tengo la demanda. Las unidades serían el precio por unidad llevando de un nodo a otro, y en la variable tendría unidades. Terminaría pues una función objetivo en costos y estaría sujeto a. Entonces recuerden que necesito restringir todo lo que entra y todo lo que sale, entonces voy a tener una restricción por cada nodo, y además cada arco tiene una restricción si no se requiere ninguna otra cosa. Entonces en el arco 1 tengo que entra la oferta y sale lo que va de 1 a 2 y de 1 a 3. Recuerden que estos no son variables binarias, por lo tanto el 1, 2 y el 1, 3 va a ser diferente de 1 y 0 o 1 y 0, pues, o sea, es decir, es una generalización. En el nodo 2, ¿qué entra? Al nodo 2 entra 1, 2 y sale 2, 4, 2, 3 y 2, 5. Y así sucesivamente para el nodo 3, para el nodo 4. Entonces ya en el nodo 4 entra 2, 4, sale 4, 3, 4, 5 y 5 que tengo en la demanda. Es decir, en ese nodo se quedan
5 unidades de lo que estoy transportando. Y de igual manera el nodo 5. Ya para los arcos, estos arcos es una restricción de mayor o igual porque estoy buscando que no sobrepase la capacidad de ese arco. En este caso tendría, digamos, por ejemplo, el arco 1, 2 que no debería superar la capacidad de 15. Y así para el 1, 3 no debería superar 8 y así sucesivamente para cada uno de los arcos restantes. Entonces observen que cada arco tiene una restricción, cada nodo tiene una restricción. Si no se especifica ningún otro requerimiento, simplemente ahí terminarían mis restricciones funcionales del problema. Estos modelos también se pueden modelar con sumatorias y entonces sería un modelo general, estaría dado por la sumatoria, digamos por ejemplo en la función objetivo sería la sumatoria de C y J, X y J, y al hacer esto debería colocar unas restricciones de la comunicación entre nodos que no es posible. Por ejemplo, ir del nodo 1 al nodo 5 no es posible. Entonces, si planteo mi modelo en términos generales con la sumatoria de I, la sumatoria de J, C y J, X y J, debo colocar estas restricciones donde X, 1, 5 y cualquier otra de las posibilidades debe ser igual a 0. De manera que esas nunca se vayan a tomar, haciendo pues un modelo no correcto para mi red. Entonces ya finalmente tenemos que de cualquier nodo, en este caso planteamos solo los nodos necesarios, y en este caso los arcos estarían siendo mayores que 0. En el caso de tener toda la red completa, entonces aquello que no se puede ir, digamos 1, 5, 1, 4, eso no existe, entonces colocaríamos X de esos nodos iguales a 0. Eso sobre todo es para entrarlo a software como GAMS o cualquier otro software. Y finalmente, ya para otras restricciones diferentes a las que teníamos, podríamos plantear cosas como si se requiere que se utilice el arco 3,5, ¿cómo sería la restricción? Entonces, recordemos que en este caso nuestras variables no son binarias, por lo tanto, simplemente con quitar la igualdad del 0, entonces garantizaríamos que haya un flujo entre 3 y 5. En este caso, pues tampoco nos especificaron que fueran variables enteras, por lo tanto, simplemente con las restricciones que ya teníamos el modelo y esta nueva restricción, estaríamos garantizando que 3,5 se utilice en todos los casos de recorrido del flujo. También para otra restricción podría ser, si se utiliza el arco 3,5, se utilice el arco 4,3. Entonces, básicamente recordamos nuevamente que no son binarias, por lo tanto, como estamos restringiendo es el uso y no la cantidad de uso, entonces no podemos hacer lo que hacíamos con las binarias, que es si se usa o no se usa y intercambiar. Pero igual podremos utilizar una variable auxiliar binaria para hacer el mismo efecto, para poder activar o desactivar esta restricción. Y básicamente plantearíamos una nueva variable llamada y, que va a ser binaria y se va a definir como 1 cuando se utiliza el arco 3,5 o 0 cuando no se utiliza. Entonces yo tendría x3,5 debe ser menor o igual a my. ¿Por qué m? Recuerden que no estoy en una variable binaria, es decir, x puede tomar cualquier otro valor distinto de 1. Puede ser mucho más grande, mientras que la variable y solo puede utilizar el valor de 0 y 1. Si no coloco esta m,
estaría restringiendo a que 3,5 sea 1, lo cual sería un error de acuerdo a nuestro planteamiento en la red. Por lo tanto, debo utilizar esta m. Y básicamente chequeemos la restricción si está correctamente planteada. Entonces tenemos que si x35 es 0, y puede ser 0 o y puede ser 1 y estoy cumpliendo la restricción. Mientras que si x35 es mayor que 0, básicamente voy a tener que tener un y igual a 1, es decir, voy a tener que activar mi variable binaria. Y entonces relacionamos la variable xy con x43, y con x43, de manera tal que garanticemos que cuando y es 1, es decir, cuando hay flujo entre x35, cuando hay flujo entre 5, entonces garanticemos que haya flujo en 4,3. Recuerden que en este caso no tenemos una restricción de enteros, entonces puede que x43, que el flujo sea menor que 1, por lo tanto necesitamos también colocar esa m para garantizar que cualquier flujo pase por ahí. En el caso que necesitáramos un flujo mínimo, pues podemos restar de manera tal que ese flujo mínimo se compense.